¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más en Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre los 5 años del etiquetado frontal de advertencia en México, qué ha pasado desde entonces y cómo la industria de productos ultraprocesados de bebidas azucaradas ha buscado frenar esta medida. Les daremos todos los detalles aquí en Defensa del Consumidor. Vamos primero con la nota neta. Aunque no se prohibió el uso del maíz genéticamente modificado para el consumo humano en la masa y las tortillas, este mes, en marzo, se aprobó la reforma que prohíbe la siembra del maíz genéticamente modificado en México. Durante su discusión en el Senado, no faltaron las posiciones en claro conflicto de interés, esas posiciones que insisten en que los granos genéticamente modificados no provocan daños ambientales ni a la salud, pero que estaban basadas en estudios financiados, por ejemplo, por Monsanto. El Senado aprobó la reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en una sesión en la que legisladores de Morena reprocharon a los del PAN la defensa de las empresas transnacionales como Monsanto, que se ha beneficiado de la venta de granos genéticamente modificados. La reforma, que modifica los artículos 4 y 27 constitucional, establece lo siguiente: México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Vamos al tema central de este programa. Recientemente, la industria de la comida chatarra, la industria de las bebidas ultraprocesadas, ha mostrado oposición a que se implementen los nuevos lineamientos que prohíben la venta de estos productos dentro de las escuelas. En ese contexto es que se cumplen 5 años de la implementación del actual etiquetado de advertencia, ese que con sellos nos indica si los productos tienen, por ejemplo, exceso de calorías, exceso de azúcares o exceso de sodio. Desde hace más de 2 décadas en México ya se hablaba de la urgencia de enfrentar con políticas públicas el sobrepeso y la obesidad, que afectan a 3 de cada 4 mexicanos. Es decir, unos 62 millones de adultos y unos 12 millones de niños, niñas y adolescentes. El etiquetado vigente sustituyó a uno que ya había sido aprobado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y para su elaboración participaron las empresas. Este etiquetado descartó las evidencias científicas y las recomendaciones que hizo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Además, tampoco informaba bien a las y los consumidores sobre el contenido de los productos. Ante las críticas que tuvo este primer etiquetado, en marzo del 2020 se aprobó el etiquetado que tenemos actualmente y que tiene 5 sellos que alertan. Les decía, si un producto tiene exceso de calorías, de sodio, de grasas, pero también tiene leyendas con advertencia de edulcorantes, por ejemplo, que son dañinos para las niñas y los niños. Este etiquetado también prohibió incluir elementos persuasivos en empaques dirigidos a la infancia, es decir, estos muñecos que invitan a las niñas y a los niños a consumir sus productos pese al exceso de azúcares que tienen. A 5 años de la implementación de este etiquetado, todavía hay retos. La industria mantiene resistencia, por ejemplo, al promover ciertos amparos. ¿Qué es lo que ha pasado a 5 años de la implementación de este etiquetado? Vamos a escuchar una entrevista con Gabriela Guzmán, abogada en el Poder del Consumidor, y con Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria en esta organización. Y para hablar más sobre este tema, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Gabriela Guzmán, abogada en la organización El Poder del Consumidor, y Ana Larrañaga, investigadora en salud alimentaria también en esta organización. Gracias a las dos por estar aquí. No, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos ayuden a recordar cómo es que se crea la norma 051 que lleva pues ya la implementación del etiquetado frontal. Bueno, pues algo importante de cómo se dio este proceso es que
fue un proceso que por primera vez se dio de una manera adecuada cuando hubo la participación de sociedad civil, de academia, después de las reformas a la Ley General de Salud, ¿no? En 2019 y en 2020 pues ya se aprueba, pero con anterioridad la norma oficial mexicana 051, que ya existía, no había convocado a grupos de trabajo con expertos de academia, sociedad civil, y bueno, pues había existido una participación de la industria, un poco en colaboración, sí, con la COFEPRIS, pero pues por ello había un etiquetado poco comprensible, ¿no? Entonces, bueno, después de 2019 esto cambia. Se convoca a estos grupos de trabajo con una participación más plural, ¿no? Por primera vez. Y bueno, pues así es que se da la implementación de estos octágonos de advertencia, que son una política que ya había sido implementada en otros países de la región de América Latina, primero Chile y después Perú, ¿no? Entonces ya en México, investigadores y sociedad civil ya contábamos un poco con evidencia y la experiencia de estos otros países y pues bueno, eso dio bases muy sólidas para presentar evidencia de cómo se estaba comportando el entendimiento de este sistema de etiquetado, y pues así fue que se adoptó, obviamente no sin oposición de los grupos de la industria que también participaron en esas mesas de trabajo, ¿no? Y bueno, con todo y oposición se implementa, ya estamos a 5 años de esta implementación. ¿Qué ha pasado con las industrias que se oponen? Reformularon algunos de los productos. ¿En dónde ven esos cambios? Bueno, sí, las industrias desde un principio, cuando entra en vigor el etiquetado, la norma 051, vemos que sí comienzan a tener un cumplimiento de la norma, la mayoría de las industrias, y pues a raíz de ello muchas comienzan a reformular, ¿no? ¿Para qué? Para que sus productos no contengan estas leyendas, y también por el interés que hay de, por ejemplo, conservar personajes en algunos empaques, ¿no? Porque la norma 051 establece que no se pueden usar personajes dirigidos a infancias en un producto que contenga sellos. ¿Por qué? Porque tienen nutrientes que son críticos y no deberían ser publicitados a niños, ¿no? Entonces, bueno, al menos a través del empaque no se puede usar esto, y entonces categorías como cereales para desayuno, por ejemplo, algunas bebidas lácteas, comienzan a presentar reformulaciones que son bastante interesantes. Esto primero lo autorreportó la industria, ¿no? Las primeras informaciones que se tenían eran de declaraciones de la propia industria, por ejemplo, muchos productos de panadería empaquetada. Y ahora ya hay evaluaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, pues mucho más precisas, que hablan de, por ejemplo, nutrientes críticos como el sodio o los azúcares, sobre todo azúcares que eran añadidos, son los que han tenido una mayor reducción. Entonces sí, ese ha sido un impacto positivo, aunque no era lo que la norma buscaba principalmente, pero sí se ha dado una reformulación. Y eso también ha llevado la implementación de este etiquetado a la reducción del consumo de ciertos productos, ¿o qué es lo que han visto a lo largo de estos años? Sí, justamente, pues recientemente el Instituto Nacional de Salud Pública presentó algunos de estos resultados preliminares de varias investigaciones en un foro que se realizó en el ITAM. Y bueno, pues ellos hablan de cómo dentro de la población general pues hay grupos que han sido mucho más sensibles a adoptar cambios en sus compras a raíz de la entrada en vigor del etiquetado, ¿no? Entonces estos grupos son, por ejemplo, padres o madres de familia, es decir, personas que tienen bajo su cuidado a infancias y entonces tienen la responsabilidad de alimentar a estos niños o niñas, están comprando productos con menos sellos o sin sellos, se están fijando más en los sellos. De hecho, los padres tienen hasta un 85% de nivel de aprobación de esta medida, lo cual quiere decir que la utilizan mucho. También se ha medido nivel de comprensión y es bastante elevado incluso en grupos de la población con niveles socioeconómicos bajos y medios, ¿no? Entonces, eso también es algo positivo. Y otro grupo que se ha visto que lo utiliza bastante y lo acepta muchísimo son personas que ya viven con alguna enfermedad crónica, es decir, personas que ya viven con diabetes, que tienen un diagnóstico de hipertensión arterial, personas con una o más enfermedades crónicas ya diagnosticadas, están utilizando mucho estos sellos de advertencia porque pues, son personas que tienen ya una quizá indicación médica o un interés todavía mayor en cuidar de su salud. Entonces es algo positivo que se está viendo, ¿no? ¿Quiénes son los grupos que están respondiendo más? Pero incluso en grupos que uno pensaría, bueno, el interés
entre comillas, no es tan alto como adolescentes, por ejemplo, sí se ha visto reducción, ¿no? Y esto pues en productos incluso como bebidas azucaradas, cereales, de nuevo cereales para el desayuno, que es algo que pues muchos padres, madres de familia utilizaban para alimentar a sus hijos, pues ahora prefieren o comprar un cereal que tenga menos sellos o no comprar cereales con sellos y optar por otra opción para desayuno. Y entonces ya hay, por ejemplo, resultados de si se ha relacionado esta medida con la reducción de obesidad, por ejemplo, o es muy pronto todavía para medirlo. Pues todos los estudios que se han hecho hasta el momento, digamos, van midiendo etapas de lo que es esperable, ¿no? A raíz de la implementación de una política. Entonces, lo primero que se debe medir es si se está cumpliendo la medida, ¿no? Entonces, los primeros estudios hablaban mucho sobre cumplimiento, después se comenzó a medir entendimiento, lo cual, palomita, ¿no? Se entiende. Después se comenzó a medir cambios, ¿no? en el comportamiento de compra. Sí se ha observado reducciones en el consumo de productos con sellos o productos con menos sellos, porque hay que recordar eso. A lo mejor un producto antes tenía 4 sellos o 3 sellos y ese mismo producto ahora tiene 1 o 2. Y la gente a lo mejor sigue comprando ese producto, pero ese producto tiene menos sellos, ¿no? Entonces la gente sí está utilizándolos, ¿no? y adoptando cambios en sus compras. Y a largo plazo lo que sí se puede medir, que es a partir de los 5 años en adelante, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cada vez más investigaciones conforme vayan surgiendo, son estos cambios quizá ya en indicadores de salud. Actualmente lo que se tiene estudiado, igual por el Instituto Nacional de Salud Pública, es una, digamos, desaceleración en el crecimiento que había de la obesidad. Entre 2000 y 2006 se dio un incremento de la obesidad impresionante, ¿no? Y de ahí en adelante seguía creciendo de una forma, un crecimiento significativo. A raíz de la implementación del etiquetado y que la gente lo comienza a utilizar, lo que se observa es que el crecimiento que tiene la obesidad no ha sido significativo, ¿no? O sea, va como en un menor ritmo que el que se observaba antes del etiquetado. Entonces, es importante decirlo, ¿por qué? Porque la obesidad, los grados de consumo de ultraprocesados que teníamos llevan una tendencia a la alta durante muchos años, y lo que se empieza a ver ahora es una desaceleración antes de ver una disminución. Y la otra cosa que es importante decir es que para observar una disminución que sea significativa, pues tenemos que pensar en otras políticas que se conjuguen con el etiquetado, ¿no? Pero bueno, nos está hablando de que por lo menos sí hay un impacto positivo en cuanto a que no esté incrementando pues como venía la tendencia, ¿no? La tendencia de obesidad, y después entonces, por lo que entiendo, se podría analizar si también hubo un freno en estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Vamos a ir poco a poco conociendo. Esperemos ver esos resultados en unos años, sí. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y ahora, entrando a la parte legal de estos retos que ha tenido la implementación del etiquetado, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, legales que se enfrentan en este rubro para la implementación? Bueno, en esta cuestión podemos ver que ya hubo un avance positivo, digamos, porque recordemos que incluso desde antes de la publicación de la norma 051, ya la industria estaba presentando amparos para que no se publicara, y ya posteriormente presentó amparos para que no se les aplicara la norma y eventualmente fuera denominada inconstitucional, ¿no? Nosotros tenemos monitoreados más de 170 amparos presentados por la industria, y bueno, ya en esos algunos llegaron a la Corte, pero fueron regresados a tribunales colegiados, y algunos pues quedaron ahí en tribunales colegiados nada más. Entonces ahora el reto es que esos amparos que quedaron sin resolver o que la Corte devolvió a cortes menores, pues sean resueltos conforme al precedente que ya la Corte estableció en abril del año pasado. Entonces tenemos ese reto, ¿no? Que se respete el precedente y que ya pues vayan, digamos, como terminando esos juicios, ¿no? ¿Y nos puedes hablar más de ese precedente que marca la Suprema Corte y por qué pues hay que fijarnos en él? Sí, justo. El año pasado la Suprema Corte resolvió los casos de Herdes y otras, de Desde el Corazón del Fruto,
y de Santa Clara Mercantil de Pachuca, en el que ya la Corte determinó la constitucionalidad del etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos argumentos que había presentado la industria, por ejemplo, sobre que se violaba su libertad de comercio, su libertad de trabajo, que se estigmatizaban sus productos, entre otros, pues ya quedó que no son argumentos válidos, ¿no? Que en realidad esta medida del etiquetado, que está recogida tanto en la Ley General de Salud como en la norma 051, pues es de utilidad, tiene un sentido en el mundo jurídico, que es para proteger ciertos derechos, ¿no? Como los derechos a la salud, a la alimentación y de grupos vulnerables, ¿no? Como puede hacer la infancia, en relación con la leyenda de cafeína y con la leyenda de edulcorantes, ¿no? Entonces, este precedente es sumamente importante porque ya la Corte determinó que es constitucional y que no se violan derechos, ¿no? De las industrias. ¿Y aún con ese precedente hay algún riesgo, por ejemplo, de que estos amparos que no han sido resueltos, pues fallen a favor de las empresas o que otras empresas se sigan amparando para no utilizarlos? ¿O es posible todavía? Pues ahora lo que sucede es que, bueno, en teoría los tribunales colegiados deben seguir este precedente que ya estableció la Corte, porque pues la ley así lo indica, ¿no? Que ya el Tribunal Supremo de nuestro país así lo determinó y se deben respetar los criterios y los argumentos que sentó. Sin embargo, pues todavía pudiera haber algún tribunal que considerara que hay un argumento distinto, dependiendo de los que hayan presentado esas empresas, y que pudieran favorecerlas, ¿no? Pero en general, pues ya se tendría que seguir esta línea que marcó la Corte después de analizar cómo toda esta evidencia científica, los argumentos legales, entre otros. Y también quisiera preguntar, ¿qué otras políticas públicas faltan para reforzar la importancia, ¿no? de este etiquetado? Pues si las dos tienen ahí alguna perspectiva de esto que tenemos que tomar en cuenta. Sí, bueno, hasta el momento, por ejemplo, ya existe regulación también sobre la publicidad, ya sea en etiquetas y en otros medios de comunicación, que ahora también ya está enfrentando amparos, ¿no? Pero una de las cuestiones más importantes es pues sostener estas medidas de restricciones de publicidad, de uso de personajes, ya sea en las mismas etiquetas de los productos o en redes sociales, en televisión, etcétera, ¿no? Y la otra es también la cuestión de los lineamientos de venta de productos o de comida en las escuelas, ¿no? Que también ya estamos ante un avance normativo y que es importante conservarlo, ¿no? Ahí ha habido, por ejemplo, con esos lineamientos que ya pues no falta mucho para que entren en vigor, ¿ha habido también resistencia de la industria de ultraprocesados? ¿Se han detectado amparos? Sí, recientemente pues hemos estado iniciando el monitoreo de estos amparos y ya hay amparos tanto de la industria como de escuelas, principalmente universidades, que plantean o cuestionan esta medida. Y pues la cosa aquí entonces es recordar que ya hay un precedente, ya está esto que resuelve la Suprema Corte y podríamos pues seguir defendiendo con eso esta implementación, ¿no? del etiquetado. Sí, digamos que por ejemplo el etiquetado ya el tema ya fue abordado por la Corte y que bueno sí podría servir como de inspiración para la defensa de los lineamientos o los de la regulación de publicidad. Sin embargo, como son en el mundo jurídico son normas distintas o son actos jurídicos distintos, pues habría que pues hacer la defensa propia de esos argumentos, de esos instrumentos normativos, pero es cierto, es innegable que ya el precedente de etiquetado pues nos brinda como cierta certeza, ¿no? sobre que estas medidas de salud pública pues tienen una base constitucional y de protección de derechos. Bueno, y a poquito más de 5 años de este etiquetado, ¿qué es lo que ven que todavía se puede reforzar o mejorar? ¿Qué nos falta para seguir impulsando esta medida? Híjole, pues en los etiquetados hemos observado, por ejemplo, que se han comenzado a utilizar algunas sustancias, algunos ingredientes para dar sabor dulce a los alimentos. Sin embargo, pues COFEPRIS actualmente no los tiene contemplados como aditivos edulcorantes, ¿no? Entonces, hace falta por ahí que COFEPRIS haga una actualización, ¿no? Por ejemplo, del acuerdo de aditivos, incluyendo estos ingredientes que sí aportan un sabor muy dulce y bueno, sabemos que existen estas leyendas pequeñas, ¿no? que nos alertan como contiene edulcorantes, no recomendable en niños, por la adaptación que tienen a temprana edad a los sabores dulces y la dificultad que implica
dejar de consumir esos sabores dulces, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esto es algo que COFEPRIS constantemente tiene que seguir actualizando. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria que utiliza pues justamente ingenieros de alimentos y bueno, se apoya de la química de alimentos, pues constantemente está utilizando nuevos ingredientes, ¿no? Nuevos compuestos que pueden dar como algunos sabores. Entonces es importante pues esas actualizaciones. Pero bueno, en general pues el etiquetado ha dado unos resultados muy sólidos que vale la pena defender, ¿no? En este contexto, y en el futuro, si llegan otros amparos u otras oposiciones de la industria, pues importante saberlo, y que estas pequeñas cosas que se pueden ir fortaleciendo, pues estaremos vigilantes de la postura de COFEPRIS y las autoridades de salud. Y no sé si en la parte también legal hay algo que... Pues sí, creo que en la parte legal también, por ejemplo, en lo que hace a la publicidad, para complementar esas políticas de advertencia, pues es necesario voltear a ver, digamos, ya se está como contemplando la publicidad en diversos medios, etcétera, pero hay como un vacío en lo que hace a la denominada publicidad por, entre comillas, responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque ya vemos que con estas regulaciones de publicidad, pues ya se está desvinculando el uso propiamente de los personajes, de las celebridades, del producto en sí, pero ahora están vinculando estos elementos a las marcas, ¿no? Con estas supuestas acciones de responsabilidad social empresarial o de querer, no sé, ayudar ciertas causas, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría que explorar también un poquito la regulación de ese ámbito, y justo, ¿no?, explorar también instrumentos normativos sobre los aditivos, ¿no? Que ahí tenemos el acuerdo de aditivos, pero que pues si bien es actualizado cada ciertos años, pues no ha tenido este ojo crítico de ver cómo pudiera servir a la salud pública. Para reforzar, ¿no?, esta medida que me dicen, pues son 5 años, y 5 años que pues da resultados positivos con todo y la oposición de estas industrias. Sí, así es. Así es. Pues les agradezco mucho, Gabriela Guzmán, abogada en el Poder del Consumidor, Ana Larrañaga, investigadora en la parte de salud alimentaria, también en el Poder del Consumidor, por esta entrevista. No, muchas gracias. Gracias a ti. Ustedes cuéntenos en los comentarios si les ha servido este etiquetado, qué opinan y si es claro para ustedes. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Karen Castillo y Denise Rojas. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez, y yo los veo como cada lunes aquí en Estudio B, y los martes también por Sin embargo al aire, en defensa del consumidor. Cuidado con lo que estás llevando a tu mesa. Hoy analizamos cremino avellana untable. Este producto tiene de todo: exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas. Puedes pensar que están untando crema de avellana a tu pan tostado, pero realmente es azúcar con grasa y una cantidad mínima de avellana. El 30.4% del total de la energía en este producto es proveniente de azúcares añadidos. 30 gramos del producto cubren el 7.97 y 10.09 del consumo calórico total por día para adultos e infancias, respectivamente. Y aunque su eslogan dice más que avellana, en realidad solo contiene 2.7 de avellana. Para añadir un detallito más, contiene TBHQ, un aditivo relacionado con posibles riesgos cancerígenos. Cuida lo que consumes, no te dejes engañar. Usa el etiquetado como guía para hacer una buena elección y sigue nuestro contenido en defensa del consumidor.